No estoy solo en la tierra. Un escuadrón de pájaros me advierte. Sé lo que tuve que andar, pero lo ignoro. Me detengo de pronto y me coloco, cediendo a los caminos mi alegría. Escribo un paso en la mitad del aire. Este primer fragmento del poema Sostengo un parecido con la caña, que da comienzo al primer libro de Daniel Robles Sazo, me impresionó muy gratamente cuando por primera vez comencé a leer este libro, que fue su primer libro de Daniel Robles Sazo. El libro data exactamente del año de 1959. Comienza también con antes de este poema, comienza con un breve poema de Pellicer que se llama Unas líneas para Daniel Robles, poeta, que fue también un descubrimiento, introducirme a la poesía de Daniel Robles Sazo a través de las palabras tan hermosas de Daniel Robles Sazo, de Carlos Pellicer hacia Daniel Robles Sazo. Termina el poema que escribe, dice: Daniel, si entre los robles estos días crece el árbol del pan, danos a todos. Vendrá un día la noche y como el día cantará el corazón con nuevos modos. Tú tienes la esperanza y la alegría. Carlos Pellicer. Es para mí de verdad un gusto enorme poder hablar en esta pequeña charla, en esta conferencia a la que me ha invitado la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, sobre uno de los escritores que más admiro, que es Daniel Robles Sazo. A lo largo de mi vida, pues comencé a interesarme por su historia y por su obra, lógicamente, por toda su pequeña pero muy profunda obra. Y posteriormente, ya en épocas de lo que sería el Instituto Chiapaneco de Cultura, con la figura de Andrés Fábregas Puig, del doctor Andrés Fábregas Puig, uno de nuestros más grandes intelectuales en Chiapas. Tuve la oportunidad de entrevistar a los familiares de Daniel Robles Sazo y de haber colaborado en este libro que fue titulado Álbum Fotográfico. A mí me tocó seleccionar, aparte de entrevistar a sus familiares, me tocó seleccionar las fotos que nos permitió la familia y también seleccionar los fragmentos que acompañaron a esas fotos y hacer una breve introducción a este álbum fotográfico muy interesante que pues ojalá algún día pueda reeditarse. Bueno, posteriormente hay otros pequeños libritos que han aparecido. Por ejemplo, apareció en el 71, es una pequeña plaqueta que se llama Poemas a 10 años de su muerte, en 1971. Es un libro pequeñito y años después se publica este libro que se llama Alguien muere de amor y no le basta, que reúne prácticamente la mayor parte de la obra de Daniel Robles Sazo,
Fue editado en 1983 por la Universidad Autónoma de Chiapas. Hay actualmente algunos otros libros más que han aparecido, pero también en el año 2000 la editorial Viento al Hombro reedita el libro de Viento al Hombro, también con una introducción que me tocó también el gusto de poder hacerla, y ahí se vuelve a reeditar pequeño libro de Viento al Hombro, la plaqueta original de Daniel Robles Sazo. Esto me llevó luego a escribir un guión para un video y posteriormente lo volví ensayo. Quiero decirles que este guión me ha dado muchas satisfacciones porque hay mucha gente que les gusta. Voy a leerles algunos fragmentos de este ensayo sobre Daniel Robles Sazo y a irles haciendo comentarios sobre sus poemas, irle leyendo algunos poemas también. Este ensayo comienza: no estaba solo. Por él habló el sencillo carpintero, el cargador del mercado, la madre vietnamita, el campesino, las lámparas del pueblo, el caminante, los poetas negros y los poetas blancos, el ahogado, el pintor, el muerto antes de tiempo, el viento al hombro. Dio su corazón a todos porque decía que el mundo tiene que agradarnos de alguna forma. Su universo fue lo mismo: el llanito de Colón en la Escuela de Leyes de San Cristóbal de las Casas, el río viejo de Chiapa, las montañas y el mar, el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas y la más alta tribuna, cuyo eco todavía guarda celosamente sus palabras, las aulas del Icach, la selva majestuosa, la choza del zapatero, la charla del amigo, la noche de su pueblo, la manifestación, el barrio de San Roque, el estudio de Ventura, la imagen de la amada. Bueno, quiero comentarles también que su padre, Daniel Robles, fue también un hombre de muy vasta cultura, que también él fue orador, abogado y notario de mucho prestigio aquí en Chiapas, y Daniel heredaría de su padre esa veneración por la literatura, ¿verdad? Y también un respeto por el oficio como poeta, ¿verdad? Su padre nació en Venustiano Carranza, su madre fue doña Rogelia Sazo de Robles, ella era de Pichucalco, y bueno, tanto admiró a su padre que cuando su padre falleció, a partir de su muerte, le escribe poemas en prosa que él consideró como oraciones, pero que sin embargo son poemas, ¿verdad? Hay un fragmento que dice: a 5 años de tu muerte, Padre, qué vivo estás, qué próximo a nosotros. En el hogar, cuando nos sentamos a la mesa, a partir el pan de cada día, el hermoso, el sagrado pan de la vida, nos damos cuenta de que la silla que te corresponde no está vacía, sino llena de tu presencia, de tu calor humano, de tu efigie venerable. Por ello, mientras vivamos, vivirá tu nombre, tu recuerdo, tu memoria limpia como una mañana de primavera. Esto fue escrito a 5 años de la muerte de su padre. Y bien, pues Daniel Robles Sazo nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 1 de abril de 1933. Siempre tuvo, diríamos, un amor y una gran preocupación por Chiapas, por su pueblo, por su país, y esto se manifestó muy grandemente en su obra poética. Él era un hombre, un ser humano como que sentía que el pueblo era una parte inseparable del mismo, ¿verdad? Y está siempre presente esto en sus poemas.
Hay un poema que dice, se llama Aquí está en la manifestación y dice, es necesario que un viento nuevo azote la república. Esos chicos que pasan me hacen señas y yo no digo nada. Esos chicos que pasan con la cara pintada son la imagen del hambre y del pecado, del frío, del llanto y del insomnio. Esos niños que cruzan la calle abochornada son las bestias que pagan la furia de los látigos. Y bien, pues Daniel Roblesazo estudió la primaria en la escuela Licenciado Rafael Gutiérrez, que ya está desaparecida esa escuela, doctor Belisario Domínguez y Fray Matías de Córdoba. También la secundaria en el famoso ICACH, que era el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, ¿verdad? Y también hizo allí el primero de bachillerato, pero que ya posteriormente finaliza lo que sería su preparatoria en la Escuela Preparatoria de San Cristóbal de las Casas en 1949. También cursó ahí hasta el tercer año de la carrera de leyes en la Facultad de Derecho de la UNAM, que luego viene a concluir en la Escuela de Derecho de San Cristóbal de las Casas. En un poema que se llama Desde la escuela pienso en algunos pobres, la menciona a la escuela de derecho. Dice, en la escuela de leyes veo el viento, quiero tocarle los huesos, las milpas incendiadas que lo acompañan y todo lo demás, las raíces, su saco de escritor de árboles, la sangre que le queda del último sindicato de ciegos, los pies del ahorcadito, su apellido de tierra pobre apenas defendido. Después de eso, nada, no hay piedad. Fue un poeta cercano de César Vallejo, Rubén Darío y Walt Whitman, a quienes admiraba en su visión universal y su esencia humana, y además de su profundo conocimiento con la vida, en su honesta autoridad para desenmascarar con las palabras precisas al verdugo, al cretino y al hipócrita. Dice en su poema César Vallejo, amigo, se ha mudado a la tierra, en la tierra. Desde mi país lleno de árboles y de héroes, César Vallejo, amigo, estoy hablando. Un sollozo de cárcel llega al hueso. Es mejor que no salga de mi herida, pero si callo ahora, ¿cómo vas a saber que mi pie derecho es un combatiente? Y bueno, Daniel Roblesazo tuvo muchas inquietudes, las mismas inquietudes que otros poetas hispanoamericanos de gran renombre, como por ejemplo César Vallejo. Eh, Estas inquietudes, ¿verdad?, sobre el ser humano y sobre todo por el mundo de los económicamente y también socialmente desfavorecidos, sobre lo que se llamaba en esa época la clase proletaria. Y Daniel Robles pues creó versos en donde se siente realmente al pueblo, en donde él mismo, podemos decir, es pueblo y en donde su voz se vuelve pueblo. Dice en un fragmento de un poema hermosísimo que se llama Carpintero. Es uno de mis predilectos. Dice, para que se lo digas si ves a la luna, para que me mire la hierba construirlo, hago este poema, Tuzla, en el llanito de Colón, allí mismo en donde vive el maestro carpintero que lava su casita y me lo cuenta, mientras busco el ruido que murió en una tabla y el frío de una gallina durmiéndose preñada. Él estuvo muy interesado y fue un hombre muy culto que le gustaba muchísimo la lectura, que se desvelaba realmente escribiendo y trabajando estos versos. No era un hombre que creyera en sí, en la inspiración, sino en el trabajo, decía él. Tuvo la oportunidad mi padre una vez en un programa radiofónico de tipo literario y poético y también musical que se llamaba Sugestiones Poéticas. Mi padre, Carlos Alberto Trejo Zambrano, le hace una entrevista y ahí él le contesta que la inspiración no era aquel aguijón que le llega a tocar así como el corazón a los poetas, decía él, en una grabación que por ahí todavía existe
sino que más bien la inspiración era la gota de sudor, como dando a entender que el poeta tiene que estudiar mucho, tiene que conocer de las figuras poéticas, de la retórica, debe de saber sobre la vida, sobre sentir la emoción, ese sentimiento aunado, diríamos, a un pensamiento para poder comunicarlo. Y bueno, él admiró mucho también a Walt Whitman, que es uno de los más grandes poetas norteamericanos, autor de Hojas de Hierba. Él también escribió un poema a Walt Whitman que se llama Aquí en el campo trabajo Walt Whitman, y dice: hoy vengo a tu casa a saludarte, hoy me reúno contigo, triste puma, y tú subes por agua. Hoy te leo las entrañas y te enciendo la barba, la madera que tiro en los huesos que te alzo. A duras penas di contigo, viejo relámpago. Tuvo muchos y muy grandes amigos, y fue un amigo siempre solidario que despertó respeto, cariño y admiración entre quienes tuvieron el placer de conocerlo. Entre ellos, pues lógicamente, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Andrés Fábregas Roca, Heraclio Cepeda, Óscar Oliva, Juan Bañuelos, Jaime Labastida, Jaime Augusto Shilley, Carlos Navarrete, Máximo Prado, Elba Macías, Héctor Ventura, Luis García Corzo, Miguel Álvarez del Toro, Rafael Arles, Carlos Alberto Trejo Zambrano, Eliseo Mellanes, Mario Pinto Gordillo, Carlos Pellicer, Pedro Guillén, Pepe Falconi, Mariano Penagos, Juan Rulfo, entre quienes disfrutaron realmente de su amistad, de su amena conversación, de su vasta cultura, de su don de gentes. Rosario Castellanos fue una amiga de él, una gran amiga de él, y ella presentaba a Daniel Roblesazo y a Juan Bañuelos en la revista Ateneo cuando él tenía 23 años, fíjense, con estas palabras. Y dice Rosario: de muy otras fuentes viene Daniel Robles, poeta más próximo de la sangre que de la tinta, como de Neruda apuntara tan verdaderamente García Lorca. Daniel Robles es de aquellos a quienes una amistad a todo y a todos es su destino, y así lo vemos avanzar lento y grave, despertando las cosas para tutearse con ellas. Más centrado en lo concreto y en lo inmediato, arde en una generosa intención social y humana, dotado de una imaginación brillante y rica, dueño de la sorpresa y el hallazgo. Solo le falta edad para haber alcanzado el acento intransferible y propio. Chiapas tiene en estos jóvenes, se refería a Daniel y a Roblesazo y a Juan Bañuelos, una segura promesa. En su voz hablará el paisaje y la raza del sur. No se equivocaba realmente. Bueno, y como dijimos, en 1959 el gobierno de Chiapas publica su primer libro de poemas, Viento al Hombro, avalado pues por Carlos Pellicer. Y bueno, fue publicada también en periódicos locales su conferencia Apuntes de la vida y obra de Rubén Darío, y en el 60 la editorial Venustiano Carranza también publicó su conferencia sobre el más célebre poeta peruano. En el 83, la Universidad Autónoma de Chiapas reedita su obra completa, como ya vimos, que abarca sobre todo los poemarios de Viento al Hombro, que es del 51 al 59, De dónde nace el llanto, del 60 al 71, oraciones, poemas en prosa, y también en el 93 el gobierno del estado de Chiapas y el Instituto de Cultura editó el álbum fotográfico que acabo de enseñarles. Bien, quiero comentarles también que Daniel Robles comprometió su obra a la libertad del hombre y a la palabra. Algunos de los títulos de sus poemas nos ilustran su preocupación por el destino del hombre. Dice, bueno, estos son algunos títulos: Dad del corazón a todos, desde la escuela pienso en algunos pobres, Chiapas, perdónanos tan lejos este llanto, tenlo por seguro pueblo, entre otros.
y una preocupación que iba más allá de la problemática de su propia región, visualizando el destino del mundo entero. Tal es el caso, por ejemplo, del poema que se llama Tenlo por seguro pueblo, ¿verdad? Allí el poeta deja a constancia de los crímenes de guerra en Vietnam y se compromete con la lucha de los pueblos a su autodeterminación, ¿verdad? En una dedicatoria, el poema dice a una madre vietnamita, a su hijo asesinado, con la solidaridad de quienes compartimos el dolor de ese heroico pueblo. Y empieza el poema así: tempranito, cuando ordeña la vaca de la mañana, entre la niebla del cielo, ella busca a su hijo muerto. Una luna campesina con un fusil guerrillero la mira sobre las ramas de un bambú que está despierto. ¿Qué haces, madre de la vida? ¿Qué haces abriéndote el pecho si la leche que te brinca por la blusa ensangrentada no puede calmar el hambre de tu hijo que está en el cielo? ¿Qué haces, madre de la vida? ¿Qué haces abriéndote el pecho? Es un fragmento de Tenlo por seguro pueblo. Pues Daniel Urezazo fue un gran poeta, defensor de las democracias, fue testigo joven y aunque lejano, pero no indiferente, de la Segunda Guerra Mundial, de las guerras de Corea y de Vietnam y del militarismo en América Latina. Los temas que abarca en su obra fueron muy variados. La vida, el amor, la muerte son constantes de una obra profunda y conocedora de el ser humano. Hay un poema que se llama ¿De dónde nace el llanto?, que dice: yo quiero preguntarte de dónde nace el llanto, de dónde viene a darnos a los ojos esa agua recóndita y amarga y antigua de las lágrimas. Él fue maestro también en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, que es el instituto que luego da vida a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ¿verdad? Y fue maestro él con el ejemplo también de su vida personal, no solamente en las diferentes cátedras que impartió, como por ejemplo impartió ética, literatura hispanoamericana, lógica y literatura universal. Fue también muy importante toda su trayectoria como abogado, ¿verdad? De conducta pues intachable. Y él llegó a ser presidente del Colegio de Abogados de Tuxtla Gutiérrez y miembro de la Comisión de Honor y Justicia de la Federación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados en 1963, ¿verdad? Bueno, le tocó también ser de 1961 al 64 secretario del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas y rector del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, ¿verdad? Y él fue un gran promotor de la educación y de la cultura, y fueron épocas realmente muy fecundas para esta institución porque pues fue huésped distinguida de visitas de intelectuales y artistas de la talla, por ejemplo, de Juan Rulfo, Carlos Pellicer y Pedro Guillén, a quienes invitó a venir a Chiapas. Bueno, también tuvo una carrera, diríamos, política, ya que fue director del CEPES, y que era los subcentros de estudios políticos, económicos y sociales del Soconusco, y también fue diputado federal. Eh, en su carrera, diríamos, también como profesionista, fue secretario del Patronato Pro Universidad Autónoma de Chiapas, ¿verdad? Y él fue también un incansable, incondicional colaborador y trabajador en pro de la fundación de las primeras escuelas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Fue a él, precisamente, a quien don Carlos Maciel Espinosa brindó la confianza de entregarle las llaves del edificio Maciel como donación para la naciente universidad, ¿verdad? Bueno,
Es interesante también saber que obtuvo el Premio Estatal de Poesía Motocintla, que fue un galardón literario que el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas concedía cada año a escritores de gran reconocimiento. Y también colaboró en distintos periódicos y revistas como Poesía de América, La Nación, Espiral y en los anuarios de poesía mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿verdad? Él conoce posteriormente, él conoce a Carlos Pellicer, el gran poeta tabasqueño, más o menos en los 60, y ya mantiene una amistad con él durante muchos años, ¿no? Daniel Roblesazo muere a los 38 años víctima de una infortunada operación. Y pues de esa amistad que tuvo con Pellicer, quedaron estas líneas que les leí yo al principio, quedaron estas líneas de este poema que escribió Carlos Pellicer, que dice: si tu nombre rodeado de leones en la cárcel de roble de tu cuerpo fuera un día al encuentro de la noche, daría nuevo nombre a las estrellas y se enarbolaría como señal de amor entre palomas nuevas. Y bueno, pues me quedo yo con esta frase que dice: vendrá un día la noche y como el día, cantará el corazón con nuevos modos. Tú tienes la esperanza y la alegría. Pues sí, en efecto, eh, Daniel Roblesazo fue un escritor que tuvo esa esperanza en el pueblo, tuvo esa esperanza en el arte, en la literatura, en la literatura hispanoamericana, en los grandes escritores latinoamericanos, pero también hizo mucho por Chiapas, por su pueblo, por Tuxtla, por las instituciones de educación superior en este estado. Ha sido para mí muy grato haber estado con ustedes durante estos minutos y bueno, quiero decirles que en este pequeño libro que se llama Chiapas Biográfico se publicó el ensayo que se llama Daniel Roblesazo dio su corazón a todos. Este pequeño libro, pues, fue publicado por la Secretaría de Educación y tiene diversos ensayos literarios sobre la vida y obra de algunos escritores chiapanecos. Entre ellos, pues, está Rosario Castellanos, lógicamente, Jaime Sabines, que también es una figura que me ha interesado mucho, junto con la de Rosario Castellanos y la de Daniel Roblesazo, por supuesto. Está también un ensayo sobre Joaquín Vázquez Aguilar y sobre Ámbar Paz, sobre Huberto Santos, sobre Héctor Cortés Mandujano. Eh, de veras, muchísimas gracias a los organizadores de esta feria y pues ojalá que esta pequeña charla, esta conferencia, les haya despertado el interés, sobre todo a los jóvenes, para conocer la obra de uno de nuestros más grandes escritores, que por haber muerto joven, haber fallecido joven, pues su obra no ha tenido la difusión que debería y que merece tener su obra, porque así como admiramos tanto a grandes poetas chiapanecos como son Juan Bañuelos, Óscar Oliva, Heraclio Cepeda, y por supuesto los grandes pilares de nuestra literatura que son Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Armando Duvalier y más recientemente Raúl Garduño, Joaquín Vázquez Aguilar y algunos otros escritores que sería muy largo de mencionar porque Chiapas es un estado que durante el siglo XX tuvo casi una generación de poetas por década.
pocos estados pueden tener tantos poetas, decir que tuvieron una generación de poetas por décadas. Pues Daniel Roblesazo perteneció a la generación, podríamos decir, que se ubica junto con Juan Bañuelos, Óscar Oliva y también Juan Bañuelos, Óscar Oliva y Heraclio Cepeda, ya que coincidieron ellos y estudiaron juntos en la Escuela de Leyes, aunque no todos son lógicamente de la misma edad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.